Hola a todas, a todos. Soy el doctor Ricardo Bernal, profesor investigador de la Universidad La Salle y también participo en la maestría en Gobernanza y Estrategia Internacional de esta misma universidad. Imparto la materia de procesos de democratización y rendición de cuentas y en esta ocasión quisiera hablarles un poco de los retos actuales de la democracia para pensar algunas de las líneas de investigación que pueden llevarse a cabo en esta misma maestría, invitándoles un poco a participar en este programa que resulta interesante para pensar nuestro tiempo en la actualidad y para intervenir en él. De tal manera que voy a compartirles una presentación para poder realizar mi exposición. Bueno, como les comentaba, mi ponencia se titula Retos actuales de la democracia, particularmente en el caso de México. Quizás para entender en realidad los retos que tiene la democracia en el mundo y en nuestro país en particular, haya que hacer un breve repaso para entender la importancia de este sistema de gobierno que es, desde luego, importante para la realidad actual de nuestro país y del mundo. Como ustedes saben, se puede hablar de una democracia desde la antigüedad, particularmente a partir del siglo V antes de Cristo, con la democracia griega. Sin embargo, en realidad, la democracia moderna puede datarse hasta el siglo XVII. La democracia antigua estaba restringida únicamente para los hombres libres y por lo tanto las mujeres, los esclavos y los niños no podían participar en el gobierno. Es a partir del siglo XVII que comienzan a forjarse las bases de la democracia actual. Quizás el primer lugar que comienza esto es en Inglaterra, ¿no? Donde se implementa un gobierno parlamentario en contra de la monarquía absoluta, poniéndole límites al poder. Además de estos sucesos que ocurren en el siglo XVII en Inglaterra, vemos cómo poco a poco en Europa, en los siglos XVIII y XIX, comienza a haber un conjunto de transformaciones que limitan el poder de una élite y permiten que cada vez más haya participación por parte del pueblo en las formas de gobierno. Tenemos desde luego como antecedente la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en el siglo XVIII y sin duda alguna la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano a finales también del siglo XVIII. Todos estos movimientos van a impulsar la idea de que es necesario que el pueblo en general participe de las formas de gobierno, quitándole el poder a las élites que entonces dominaban las ciudades y los pueblos. No obstante, el concepto de democracia en realidad no tiene una buena reputación ni siquiera en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Durante mucho tiempo, la democracia se pensó como el gobierno de las mayorías, de las masas ignorantes, y por tanto fue rechazada. Se pensaba que los únicos que podían tener la capacidad de decidir respecto a las orientaciones políticas de una nación eran un conjunto de privilegiados, ya sea por pertenecer a ciertas élites nobiliarias, ya sea en algunos casos por ciertos aspectos intelectuales. No fue sino hasta mediados del siglo XIX que el concepto de democracia comienza a tener una buena reputación, particularmente de la mano de la Revolución Francesa, donde se considera que la fuente legítima del gobierno de una nación tiene que ser el pueblo. Con todo, a pesar de que en el siglo XIX ya se comienza a hablar de que la única fuente legítima de gobierno es el pueblo, no se tiene muy claro qué significa esto en los términos de los nuevos regímenes políticos. En los siglos XVIII y XIX, por ejemplo, los fundadores de los Estados Unidos preferían utilizar el término de república para hacer referencia a su forma de gobierno y no tanto democracia. De hecho, en los Estados Unidos, durante todo el siglo XIX, se temía mucho a lo que Alexis de Tocqueville llamaba tiranía de la democracia. Esto es, el peligro de que sin un conjunto de reglas y procedimientos, las masas pudieran establecer una serie de lineamientos que fueran contrarios a la serie de principios que se defendían en el nuevo orden de carácter más bien liberal, ¿no? Por ejemplo, que las masas se opusieran a las libertades básicas o a los derechos de propiedad. Por eso había esta especie de reticencia de hablar de democracia incluso en el siglo XIX. No fue, sin embargo, después de mucho tiempo, de muchas luchas, de muchas complicaciones, que no vale la pena mencionar ahorita porque es un repaso muy breve, que el concepto de democracia tomó su forma actual, su forma propiamente moderna. Además del principio necesario de que la legitimidad del poder se encuentra en el pueblo, esto es, que la soberanía pertenece al pueblo,
Esto tenía que hacerse presente de una manera práctica. No bastaba únicamente decir que el pueblo tenía el poder. Y la forma que se encontró durante el siglo XIX y principios del siglo XX para materializar esto fue a partir de un principio que podemos llamar técnico. Esto es muy importante para el desarrollo del argumento posterior. ¿Qué quiere decir un principio técnico? Que la única manera en la cual la voluntad popular podía hacerse presente era a través de la técnica del voto de las mayorías. Fue así que la democracia se asoció con el sufragio. No obstante, hasta el siglo XIX, fíjense, hasta principios del siglo XIX, muy recientemente, se instauró el sufragio universal. Antes de ello, las formas de sufragio se denominaban sufragio censitario. Esto quería decir que solo los propietarios, la gente con poder, podía decidir en las elecciones de sus representantes políticos. Hasta principios del siglo XX comienza a generalizarse el sufragio universal. Y muy entrado el siglo XX, empiezan los países a incorporar la figura del sufragio universal general, porque hasta ese momento era sufragio universal masculino. Esto quiere decir que las mujeres no tenían derecho al voto. Este procedimiento que asocia sufragio universal con democracia, es decir, la idea de que a través del voto elegimos a nuestros representantes y de esa manera hacemos valer nuestra soberanía, fue el principio fundamental de lo que conocemos como democracia representativa, que es fundamental para nuestro tiempo. De hecho, la mayoría de nosotros asociamos hoy democracia con elecciones y con la decisión de quiénes son nuestros representantes para elegir los rumbos de nuestro destino político. La democracia entonces se consolidó como una forma de gobierno, como la forma de gobierno más deseable incluso, frente, por ejemplo, al fascismo, a las dictaduras del siglo XX, y sobre todo de esta manera, como democracia representativa. Los conflictos que todos ustedes conocen del siglo XX, las guerras mundiales, el ascenso del fascismo, el surgimiento de dictaduras militares en América Latina, dio fuerza a la idea de que si no se transita por la vía democracia, las otras opciones de regímenes políticos resultan terribles. Como decía Churchill, la democracia es el peor sistema de gobierno, excepto todos los demás, ¿no? Entonces, el acuerdo fundamental del siglo XX fue que la única manera de evitar los peligros de estas formas totalitarias de gobierno era a través de la incorporación de la democracia. Pero democracia se entendía sobre todo como democracia representativa, como la capacidad de los miembros de una sociedad de elegir a sus gobernantes mediante el voto. Esto llevó a una concepción de la democracia como procedimiento. La democracia era particularmente procedimental. ¿Qué quiere decir esto? Que durante buena parte del siglo XX, la democracia fue entendida como el mejor procedimiento posible para elegir a las élites gobernantes. La democracia no era una forma de vida, la democracia no era sobre todo una forma de organización cultural, política o incluso pedagógica para la formación de ciudadanía, como ocurrió, por ejemplo, en el siglo V a.C. con la democracia antigua, sino que la democracia era ante todo un procedimiento para elegir a las élites gobernantes. Autores, por ejemplo, como Schumpeter, establecían que en realidad la democracia era el proceso por el cual se elegía a las élites. La mejor manera para evitar los conflictos sociales y la competencia política no transitada por la paz, y elegíamos este procedimiento que era las elecciones. Por otra parte, quizás en una versión un poco más amplia de la democracia únicamente como procedimiento, se consideraba también a principios del siglo XX, que la democracia era el mejor sistema para garantizar los derechos civiles, los derechos de libertad, los derechos de propiedad, los derechos de asociación. Por tanto, en el mejor de los casos, la democracia era un procedimiento de elección de las élites gubernamentales, por una parte, y un procedimiento que garantizaba los derechos civiles y evitaba los peligros del fascismo. No obstante, esta visión, si se dan cuenta, restringida de la democracia, es una visión que comenzó a impugnarse desde los años 60 y desde los años 70, en parte por varias razones. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, perdón, del siglo XX, a partir de la segunda mitad del siglo XX, la idea de la democracia como procedimiento fue duramente criticada. ¿Por qué? Porque no daba margen a la participación de la ciudadanía.
y por qué además ocurrió un fenómeno que quizás nos parezca familiar hoy, pero que ya era parte de los orígenes de la democracia representativa. Y es que los partidos políticos que fueron designados como las instancias burocráticas por las cuales se elegían los representantes, comenzaron a establecer una separación de sus bases y por tanto podemos decir que se burocratizaron, obedecieron a intereses propios de su partido y no a los intereses de la ciudadanía. Estos problemas, entre muchos otros, en los años 50 y en los años 60, llevaron a muchos académicos, a muchos movimientos a replantear la idea de qué es la democracia para pensar nuevas formas de democracia. Por una parte, hubo quienes defendieron que la democracia no solo tendría que ser un procedimiento, sino que también tenía que ser democracia deliberativa. Es decir, que el fundamento de la democracia tenía que ser que los ciudadanos deliberaran respecto a cuáles son los fines, las medidas, las normas, las instituciones que deben orientar a la ciudadanía, a la sociedad, al pueblo en su conjunto. No solo participar en las elecciones, sino deliberar permanentemente respecto a los fines de la política. Esta idea intentaba, por decirlo de una manera, llenar el concepto de democracia, que hasta ese momento era un concepto muy endeble o quizás muy formal, si se quiere pensar de esta forma. Pero además de esta concepción de la democracia deliberativa comenzaron otras formas institucionales de ampliar el concepto de democracia que se incorporaron en los gobiernos, particularmente de los países europeos y muy tardíamente, como veremos, en los países de América Latina y específicamente de México. Por ejemplo, se pensó que la democracia solo tenía que tener sentido, no si que la democracia tenía que tener sentido, no específicamente en el momento electoral, sino si los ciudadanos pueden permanentemente vigilar los, las decisiones que toman los políticos. Si los ciudadanos pueden hacer valer su soberanía, no solo en el momento electoral. De ahí que surgieron nuevas instituciones, nuevas formas de entender la democracia, como la vigilancia permanente de los representantes, la rendición de cuenta, la petición de que los gobernantes rindieran cuentas porque, como se dice actualmente, el voto no era un cheque en blanco, y la idea de que además del voto, los ciudadanos tenían que participar permanentemente en procesos de deliberación, de participación, no solo en el ámbito electoral, sino también en manifestaciones que hicieran sentir eh, la manera en que los ciudadanos exigían demandas y reivindicaciones que tenían que ser integradas a las decisiones políticas de las élites de los partidos políticos. Esto llevó a la creación de nuevas instituciones. Por ejemplo, instituciones técnicas, y esto es muy, muy importante, y autónomas formadas por especialistas. ¿Por qué era importante esta nueva institucionalidad? Porque como decíamos hace un momento, una de las cosas de las que se dieron cuenta los ciudadanos, los académicos, los movimientos, es que en la medida en que los partidos se burocratizaban, la competencia electoral estaba sobre todo asentada en las luchas internas de estos partidos políticos y las decisiones tenían un carácter político en el sentido no de la participación ciudadana, sino de los intereses partidistas. Frente a esto se requería que las decisiones de gobierno fueran tomadas más allá de esta competencia permanente por los cargos políticos. Y se pensó que se requerían instituciones técnicas, es decir, donde las decisiones no se tomaran en función de estos problemas y esta competitividad entre los partidos, sino en función de conocimiento de expertos. Por otra parte, instituciones autónomas que, más allá de estos intereses en conflicto, hicieran caso a las necesidades del propio funcionamiento de la democracia y a las exigencias de la ciudadanía. Estas nuevas instituciones, esta nueva institucionalidad que resultó fundamental, permitió que se ampliara el concepto de democracia más allá únicamente, como les decía hace un momento, del proceso de votación y de elección de las élites que dirigen los rumbos de la vida política. Por ejemplo, otra institución que resultó importante fue la incorporación de consejos ciudadanos a las instituciones representativas.
Ahora, todo este proceso que les estoy contando suena muy bien, pero en realidad en México estábamos en otra temporalidad. Mientras en Europa, por ejemplo, se comenzaban a incorporar una serie de nuevas instituciones para ampliar nuestro concepto de democracia e incorporar a la ciudadanía mediante su participación desde distintos puntos, desde distintos mecanismos, en México ni siquiera se había consolidado nuestra democracia representativa. En México, el rumbo de la democracia tuvo una temporalidad distinta, como decíamos. Mientras que en el mundo se habían comenzado a incorporar otras instituciones no representativas que ampliaban las formas de participación ciudadana, en nuestro país la apertura democrática empezó apenas en los años 70 y, como todos ustedes saben, fue apenas en el 2000 donde hubo alternancia democrática. Esto a contracorriente de que en el discurso oficial e incluso en los documentos jurídicos, México fuera reconocido como una democracia. En los años 90, sin embargo, en este largo proceso de democratización en México, surgieron nuevas instituciones que tuvieron la finalidad de evitar que el poder del partido único se concentrara cada vez más y comenzara a haber pluralidad en los procesos electorales y en los procesos de representación popular. Se crearon instituciones fundamentales como el IFE, hoy INE. Hubo una reforma a finales de los años 90 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resultó fundamental. Hubo creación de otras instituciones autónomas como el INAI que permitieron fundamentar, promover, fomentar la rendición de cuentas, la transparencia y la participación ciudadana. Estas instituciones, sin embargo, no lograron del todo garantizar la legitimidad democrática que estuvo en pugna durante buena parte del finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Hoy nos encontramos en una circunstancia compleja en donde existen un sinnúmero de retos democráticos en México, debido, por una parte, les decía, a el retraso que tenemos respecto a los otros países y que no hemos consolidado nuestra democracia representativa, y al hecho de que las instituciones que hemos creado para poder hacer frente a el poder hegemónico de un partido único que tuvo una influencia enorme durante mucho tiempo, no lograron del todo garantizar esa autonomía, esa transparencia y esa rendición de cuenta, y están en un proceso de reforma y de transformación. Necesitamos, por tanto, consolidar la democracia representativa. Esto es fundamental. Este es el primer gran reto de nuestro sistema democrático. Pero también necesitamos apuntalar estas nuevas instituciones de control y vigilancia, no solo en el sentido de su funcionamiento técnico, sino de que la ciudadanía se las apropie, porque estas instituciones son fundamentales para una concepción de la democracia moderna y renovada. Al mismo tiempo necesitamos el desarrollo de una cultura democrática. Esto es muy, muy importante. Ninguna de las transformaciones institucionales va a tener sentido si no hay una cultura democrática generalizada. Y aquí, por ejemplo, en las universidades tenemos un papel fundamental. Necesitamos también una cultura de la transparencia y de la rendición de cuentas, justo para lo que les decía hace un momento, para que nos apropiemos de las instituciones que hemos creado, que sirven para dividir el poder, que en el caso particular de México tiene una fuerte carga presidencialista. Finalmente, necesitamos, y esta es una incorporación novedosa de nuevos académicos, pensar la democracia como un instrumento de justicia social y como un instrumento que permite evitar las brechas de desigualdad y de discriminación. Permítanme detenerme sobre este punto muy, muy brevemente. Durante mucho tiempo, como les decía hace un momento, la democracia moderna fue simplemente vista como un procedimiento para elegir a las élites de gobierno. Y para muchos autores, la democracia tenía poco o nada que ver con el problema de justicia social o con problemas de no discriminación. Es decir, la democracia era ese procedimiento donde elegíamos a los gobernantes y las decisiones de esos gobernantes en realidad no tenían tanto que ver con el fundamento y la esencia de la democracia, sino con las decisiones que tomarán los representantes de los partidos mayoritarios. Hoy sabemos que en realidad, y esto es muy importante, la democracia como sistema de gobierno únicamente funciona, o mejor dicho, funciona de una manera mucho más eficiente y con mayor calidad
cuando tenemos justicia social y cuando eliminamos las brechas de desigualdad y discriminación. Las sociedades en donde la democracia funciona mejor son en las sociedades menos desigual y con menos brechas de discriminación. Por tanto, la justicia social y la no discriminación son un problema democrático y para eso debemos empezar a pensar cómo redistribuimos mejor la riqueza y cómo garantizamos la lucha antidiscriminatoria si queremos que nuestra democracia funcione. Si se dan cuenta, tenemos aquí un amplio repertorio de retos de la democracia particular en México. El problema de la consolidación de la democracia representativa, el problema del apuntalamiento de las nuevas instituciones, el problema de la cultura democrática, el problema de la participación ciudadana, el problema de la apropiación de la ciudadanía de las nuevas instituciones, pero también el problema de la justicia social y de la no discriminación pensado como un problema inherente a la democracia. Y esto me parece que en una maestría como la de Gobernanza y Estrategia Internacional puede dar varias líneas de investigación que permitan, a través del estudio, a través del análisis, a través de los procedimientos académicos, apuntalar estas ideas democráticas y de alguna u otra manera impactar en la sociedad para afrontar estos retos que tiene la democracia mexicana. ¿Qué líneas de investigación me parece que son fundamentales? Tenemos mucho que estudiar sobre los procesos de rendición de cuenta, no solo de los poderes ejecutivo, del poder legislativo, del poder judicial, sino también de las instancias subnacionales, de las instancias estatales, de las instancias municipales y de distintas dependencias, ¿no? Tenemos que mirar, ¿no?, más allá de la presidencia, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, esto lo tenemos que seguir haciendo, pero tenemos que mirar las distintas dependencias y ver cómo rinden cuentas y cómo incorporan a la ciudadanía. Tenemos que pensar seriamente los retos de la transparencia en el contexto actual. Necesitamos, desde luego, instituciones orientadas a garantizar la transparencia por parte de los servidores públicos, pero quizás necesitamos que esas instituciones sean apropiadas de distintas maneras por la ciudadanía. De la mano de esto necesitamos nuevas formas de participación ciudadana, sí a través de la representación, pero no solo a través de ella, no solo mediante los partidos políticos, sino a través de otras figuras. Tenemos que pensar seriamente cómo la ciudadanía puede intervenir en política sin la necesidad de incorporarse en los sistemas burocráticos de los partidos políticos. Tenemos que pensar la relación entre el Estado, la ciudadanía y el sector privado. Este es un tema muy, muy importante. ¿Cómo establecemos relaciones en las cuales estos tres actores propios de la gobernanza puedan trabajar juntos sin tener tensiones y conflictos permanentes? Y finalmente, como les decía hace un momento, tenemos que pensar cómo está vinculada la democracia, la justicia social y la no discriminación para poder enfrentar los retos materiales de la democracia, por decirlo de una manera. Mientras no resolvamos el problema de la justicia social y de las brechas de desigualdad, es muy difícil que la gente esté interesada en los problemas de la cultura democrática. Todos estos ámbitos generan líneas de investigación que pueden ser analizadas, reforzadas en una maestría como la de Gobernanza y Estrategia Internacional y que, desde luego, desde el punto de vista de la práctica profesional, pero también de la investigación, pueden ayudar a impactar en la vida democrática de nuestro país. Estas son las ideas que quería transmitirles en esta pequeña exposición, invitándoles desde luego a que revisen el programa de la maestría y a que participen con nuestra universidad. Muchas gracias.